Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, empieza con una introducción bastante romántica, que es la novela del mundo feliz de Aldous Huxley, en donde, pues bueno, él dice predecía que podíamos manipular a la humanidad a partir del control genético. Bueno, después dice que uno de los objetivos finales de la modificación genética pues sería justamente el diseño de enzimas, y que justamente el diseño de enzimas es uno de los objetivos más importantes, bueno, aquí dice más fascinantes de la biología sintética, porque implicaría que seríamos capaces de generar nuevas funciones, o sea, de generar enzimas que pudieran hacer cosas extremadamente, o bueno, diferentes, digamos, a las que ya hace la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí se avienta la introducción, que, bueno, la función de la enzima depende de su estructura, y a su vez su estructura depende de la secuencia de sus aminoácidos. Aquí habla un poco, recapitula la paradoja de Levinthal, que seguramente recordarán, que pues lo que nos decía justamente era que pues era difícil predecir cómo una estructura, o bueno, cómo una proteína adquiriría una estructura tridimensional a partir de la secuencia de aminoácidos. Entonces nos dice que ese proceso está dirigido por las interacciones débiles entre los aminoácidos. Esas interacciones débiles, pues bueno, ya las conocemos, son los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals. Esas interacciones, al final, recordemos, las habíamos definido en su conjunto como la información conformacional. Lo que nos dice la paradoja de Levinthal, si recordarán, es que esas interacciones no pueden ocurrir al azar, sino que tiene que haber mecanismos que las restrinjan, porque no alcanzaría el tiempo de vida del universo si se tuvieran que explorar todas estas conformaciones. Esa es la paradoja de Levinthal, ¿no? Aquí nos habla un poquito de la parte de termodinámica aplicada a enzimas, eh, particularmente de la estabilidad de la proteína, del reconocimiento de la proteína con un sustrato o con un ligando específico. Esa interacción pues depende de varias propiedades. Una de ellas es la afinidad, que es con qué fuerza, con qué energía o energética interactúa esa proteína con su ligando. Y la especificidad, que se refiere a qué cantidad de sustratos diferentes puede ser reconocido por esa enzima. De la especificidad y la afinidad, pues va a haber una interacción de la proteína con su sustrato, y el sustrato entonces va a modificar químicamente al sustrato. Como recordarán, esto nada más es un brevario. Tendría la enzima que llevarlo a su estado de transición para que eso se convierta en producto, ¿no? Después nos dicen, ¿cómo le haces para hacer diseño de enzimas? Una metodología de ingeniería inversa, en la que lo que se hace es usar herramientas computacionales, modelado computacional, que de hecho esa es la práctica que estoy subiendo ahorita a la plataforma. Pues vemos tridimensionalmente a la proteína, vemos cómo es que interactúa con el sustrato, y después hacemos la ingeniería inversa, es decir, ya que tenemos un resultado, ahora vemos cómo tendría que modificarse el gen para ver si ese resultado es real. Okay, entonces, la primera parte de esto sería exclusivamente computacional. Sería observar por herramientas bioinformáticas la estructura tridimensional de la proteína y ver cómo o predecir cómo es que interactúa con ciertos sustratos y cómo es que los modifica para convertirlos en productos. Ya que tenemos eso bien validado en la computadora, entonces ahora sí nos vamos al rediseño del gen. Y bueno, si lo queremos llevar al experimento, que sería lo ideal, lo que tendríamos que hacer es diseñar el gen con base en el organismo modelo en el que voy a expresar esa proteína, ¿no? Y después ver que mi organismo exprese la proteína recombinante, que esa proteína tenga las características que predije en la computadora, etc. Entonces aquí está esa parte, la modificación del gen. La idea es que esto de la ingeniería inversa se tiene que hacer, o más bien esto de la ingeniería de proteínas se tiene que hacer desde la ingeniería inversa, porque
Los métodos computacionales nos ayudan a reducir el paisaje conformacional que tenemos que explorar, es decir, nos ayudan a reducir el número de posibilidades que tendríamos que explorar si no, si no lo estuviéramos haciendo así. Es decir, si solamente me pongo a sintetizar genes que varíen al azar, con muy poca probabilidad voy a encontrar una proteína que tenga una nueva función. Sin embargo, hay una metodología que sí se basa en ese principio. Esa metodología es la evolución dirigida. Entonces, bueno, aquí lo que nos están mostrando es que la evolución dirigida es poner restricciones o presiones de selección artificiales a una enzima o a un grupo de enzimas. La idea es, yo voy a generar condiciones que permitan seleccionar variantes de una enzima que funcionen ante esas condiciones y que por otro lado me permitan eliminar a las variantes de ese sistema que no respondan a esas condiciones. Entonces, la evolución dirigida, como su nombre lo indica, pues sería dejar que ocurra el proceso de selección natural, pero ante presiones de selección artificiales que yo estoy dirigiendo en el laboratorio. Entonces lo que nos dice este diagrama es que si yo hago eso, empezar a generar diversidad en la enzima, la gran mayoría de esas enzimas no va a responder de manera eficiente a esas presiones de selección. Entonces voy a ir eliminando, digamos, esas enzimas que no respondieron de manera eficiente, ¿no? Como se ve aquí, pues están tachando la mayoría, pero eventualmente aparecerá una variante que responda de manera eficiente y que tenga las propiedades que yo estoy buscando, aunque no sean las mejores. Después yo puedo partir de esos resultados para optimizar posteriormente eso. Entonces, bueno, el problema de la ingeniería de la evolución dirigida, es decir, de generar millones de variantes de las enzimas y luego seleccionar cuáles son buenas, es justamente que eso es extremadamente costoso. Es costoso porque en el laboratorio tengo que estar generando variantes del gen y luego tengo que estar evaluando una por una para ver cuáles tienen alguna ventaja adaptativa, digamos. Bueno, entonces este video también se los pongo por ahí. Y ahora sí vamos a comenzar. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que la biología sintética tiene como objetivo el generar propiedades nuevas en los sistemas biológicos, pero que eso es extremadamente difícil porque los sistemas biológicos son sistemas complejos que tienen propiedades impredecibles y que no todo puede modelarse. En palabras de Drew Andy, que es uno de los biólogos sintéticos más famosos, digamos, no es que haya muchos, pero pues él es de los más famosos porque es el que ensambló los genes que tenían que ver con la síntesis de un precursor de artemisina en levadura. Entonces, digamos, su trabajo fue básicamente tomar genes de diferentes organismos y ponerlos o expresarlos en un mismo organismo, que era una levadura, y entonces inducir una vía sintética, una vía metabólica artificial, digamos, en esa levadura, que permitiera o que promoviera la producción de un producto de alto valor, que era un precursor de la artemisina. Bueno, entonces Drew Andy dice, los retos que limitan a la bioingeniería son la incapacidad de manejar la complejidad biológica, que es lo que hemos estado hablando en las últimas sesiones, los métodos para caracterizar los sistemas biológicos, es decir, la parte descriptiva de los sistemas, es decir, ya que yo generé sistemas biológicos, cómo yo evalúo o mido o qué cosas debo medir para decir que eso está funcionando como yo digo, ¿no? 3. Las variaciones espontáneas de la conducta de los sistemas, es decir, que los sistemas tienden a adaptarse, tienen una propiedad llamada adaptabilidad, que no es necesariamente la adaptación darwiniana, simplemente es
están respondiendo de alguna manera ante estímulos externos. Y cuarto es la evolución biológica, que esta sí es la evolución darwiniana, es decir, cómo es que en el tiempo pues esos organismos van variando intrínsecamente y van siendo seleccionados por el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dificultades o las 4 dificultades que él menciona para hacer sistemas biológicos. En la cuarta me atrevo a decir que justo fue la inspiración para la parte de la evolución dirigida, es decir, si yo no entiendo con toda precisión cómo operan los mecanismos evolutivos, pero a nivel de una proteína, por ejemplo, pues entonces a lo mejor no necesito entenderlo, sino que necesito aprender cómo dirigirlo a una función que a mí me interese. Ahorita vamos a hablar del Premio Nobel de Química del 2018, que es de Frances Arnold, que justamente está asociado con el diseño, bueno, la evolución dirigida aplicada a nuevas funciones enzimáticas. Ok, y este diagrama me gusta mucho, aunque es un poco pesimista en muchos sentidos. Este diagrama es el que me permite, o bueno, el que pretende delimitar cuáles son las fronteras de la biología sintética, de la ingeniería de proteínas y de la ingeniería de vías metabólicas. Entonces, según esto, la biología sintética, según esto, la biología sintética está, digamos, operando solamente a nivel de genes, básicamente como era en un inicio en los 2000, lo que se esperaba era que nosotros fuéramos capaces, como le hizo Drew Endy, de juntar genes de diferentes orígenes, de diferentes organismos, ensamblarlos en vías metabólicas artificiales y esperar que ese organismo pues fuera o tuviera o expresara diferentes propiedades o propiedades que no existen en la naturaleza. La cuestión aquí es la siguiente: si yo uso genes que vienen de otros organismos y que ya sé cuál es su función en esos organismos, entonces no necesariamente estoy esperando una función nueva. Estoy ensamblando funciones que a lo mejor no tenían contacto eh, en la naturaleza, pero que ahora pues las estoy poniendo en el mismo organismo. Entonces hay muchas enzimas que por primera vez interactúan físicamente y yo estaría esperando encontrar propiedades nuevas. Pero si yo ya sé qué hacen esos genes en otros organismos, lo más probable es que hagan exactamente lo mismo en un organismo nuevo. Entonces, estoy generando propiedades nuevas, pues tal vez le estoy dando a este organismo, el receptor, digamos, de los genes, esas propiedades que no tenía antes, pero las propiedades en sí no son nuevas, es decir, no son innovaciones evolutivas, no son novedades evolutivas, ¿no? Simplemente son funciones que ya existieron en la naturaleza, que en algún organismo le dieron alguna ventaja adaptativa y las estoy tomando y las estoy ensamblando. Esa era la perspectiva, solamente voy a ensamblar genes y entonces le voy a dar a un bichito, que en este caso es este óvalo, esas propiedades. Pero después sé que esos genes se tienen que transcribir y se tienen que traducir, ¿no? Ese es el dogma central de la biología molecular. Y una vez traducidos, pues van a generar proteínas. El problema es que las proteínas no necesariamente van a ser estables en las condiciones celulares de este nuevo organismo, ni necesariamente van a tener las mismas funciones en ese organismo. Y no quiere decir que tengan nuevas funciones, quiere decir que en la mayoría de los casos, las proteínas recombinantes, es decir, las proteínas que le estoy dando a un nuevo organismo, no funcionan óptimamente. No tienen por qué, están en un contexto celular en el que nunca antes habían estado y no tienen por qué funcionar óptimamente ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, viene la ingeniería de proteínas, que pretende justamente con ciertas herramientas de manera racional optimizar la función de esas proteínas en ese nuevo contexto celular. Si lo logro o no, la idea es que esas proteínas, que generalmente son enzimas, pues puedan catalizar o puedan tener las mismas funciones catalíticas que tenían en otro organismo, en su organismo origen, digamos,
para entonces yo poder ensamblar vías metabólicas nuevas. Entonces viene la parte de la ingeniería de vías metabólicas. Y ahí una de las herramientas súper importantes justamente es la biología de sistemas aplicadas al flujo metabólico. Es decir, juntar o sumar las ecuaciones de la cinética enzimática de la proteína 1, de la proteína 2, de la proteína 3, para poder calcular tasas de transformación metabólica, ¿no? Entonces, todo un área, por eso la ponen aquí de manera independiente, pero es un área que afortunadamente ya cuenta con muchas herramientas porque justo es el fundamento tecnológico de los bioreactores, ¿no? En los bioreactores normalmente lo que se hacía era, bueno, pues pone enzimas de diferentes orígenes, cada una haciendo una función particular y ensambla sus funciones para obtener un producto de alto valor. Pues digamos, matemáticamente hablando, estas herramientas ya están, pues ya tienen cierta solidez, o sea, ya se ha trabajado con ellas desde hace un tiempo. Pero aquí es donde entra un poco mi cuchara, donde yo voy a meter un poco mi cuchara y voy a decir, entonces, digamos, la parte a lo mejor más importante en la que yo tendría que poner atención para el diseño de sistemas biológicos nuevos debería ser la ingeniería de proteínas, porque una vez que yo tengo o que yo diseño esas proteínas, es trivial cambiar el gen. O sea, una vez que ya tengo esta estructura, el estado nativo, digamos, de una proteína que tiene una función nueva, pues es relativamente fácil modificar el gen para que cualquier célula pueda expresar esa proteína. Y si yo ya puedo evaluar las propiedades físicas de esta proteína, entonces es relativamente fácil ensamblar las proteínas usando las constantes catalíticas de cada una de ellas. Entonces, si yo quisiera pensar en nuevas funciones, que es lo que hizo Frances Arnold, premio Nobel, era, pues es más que echarle un ojo a los genes y cómo ensamblarlos, más que echarle un ojo a las enzimas y cómo ensamblarlas, las funciones nuevas vendrían de encontrar nuevas proteínas. Bueno, eso es mi feeling. Si yo logro encontrar nuevas proteínas que tengan nuevas funciones, que reconozcan nuevos sustratos, que reconozcan contaminantes, etcétera, entonces pues es la parte de modificar el gen y la parte de ensamblar vías metabólicas se facilita mucho. Y bueno, esto nada más es un recordatorio. Recordemos que entonces las proteínas son sistemas complejos. Eso lo que quiere decir es que van adquiriendo propiedades emergentes conforme van interactuando los componentes de ese sistema, es decir, si los que interactúan son los aminoácidos de una cadena polipeptídica, entonces me van a generar patrones estructurales que van a tener cierto plegamiento, cierta estabilidad, cierto reconocimiento de sustratos, y si yo llego al estado cuaternario, por ejemplo, incluso puede haber comunicación entre proteínas, etcétera, ¿no? Y eso puede pasar a diferentes niveles, eso ya lo habíamos discutido. Habíamos visto también esta tabla en la que mostraba cuáles son las herramientas de la biofísica que me permiten estudiar las propiedades de las proteínas. Y yo les decía en esa ocasión que me parecía relevante considerar un tercer eje en este diagrama. Este diagrama tiene como ejes longitud y tiempo, y yo sé que cada herramienta puede resolver en un rango de tiempo y de longitud, perdón, de tiempo y de longitud. Y yo les decía, pero debe haber otro eje, el de la información conformacional, y eso, si recordarán, pues estaba asociado con la paradoja de Levinter que justamente acabo de mencionar, que me demostraba que las proteínas no podían explorar todo el paisaje conformacional, sino que tenían que interactuar consigo mismas, sino que las proteínas tenían que interactuar consigo mismas o con los mismos elementos. Los mismos elementos tienen los mismos aminoácidos, tienen que interactuar consigo mismos para restringir la conformación global de la proteína.
Entonces, bueno, esto, la paradoja de Levi-Tal justo revela qué tan importante era esa interacción entre los elementos del sistema. Y les platiqué de este artículo, pero lo voy a retomar ahorita. Este artículo a mí me parece relevante por el hecho de que lo que hace es encontrar un descriptor matemático, sí, es un descriptor, un cuantificador de información conformacional, es decir, de cómo la información de cómo se están disponiendo en el espacio los aminoácidos se puede recoger y presentar, ¿ok? Se puede aislar de la proteína. Esa información va en algo llamado un modelo de Markov oculto, que básicamente, bueno, si recordarán el protocolo de este artículo, era que yo tenía una estructura tridimensional bien definida, como la que se ve aquí, y yo lo que iba a hacer era quitarle con la computadora, quitarle todas las cadenas laterales de los aminoácidos de esa proteína, es decir, volar toda la información de la secuencia. Lo único que me queda es una proteína pelona que no tiene ninguna cadena lateral, solamente los átomos que forman los enlaces peptídicos. Pero ahí tengo las restricciones estructurales de esa proteína, de esa topología, le llamamos en bioquímica. Entonces, lo que hace este protocolo, Rosetta Hammer, es empezar a poner secuencias al azar sobre esa proteína y calificar qué tan bien responden a esas restricciones estructurales. Entonces, tengo mi proteína, tengo mi topología bien definida, sin cadenas laterales, es decir, perdí toda la información de la secuencia de esa proteína, y ahora le empiezo a poner secuencias aleatorias, no artificiales, porque no necesariamente tienen que parecerse a algo en la naturaleza, y voy a calificar como buenas aquellas secuencias que efectivamente respondan o cumplan con esos criterios estructurales. Después de que ya tengo un montón de secuencias que responden con esos criterios estructurales, entonces yo hago un modelo de Markov oculto que lo que hace es resumir las frecuencias de los aminoácidos en cada posición. ¿Mm? Dice, bueno, para que esta proteína sea estable con esta estructura, lo más probable es que la posición 1 tenga una arginina, la posición 2 tenga una alanina, la posición 3 tenga una fenilalanina, lo que sea. La idea es que cuando yo obtengo la secuencia final de eso y lo comparo con las secuencias naturales de proteínas relacionadas, me encuentro con que no se parece a ninguna. Estoy, digamos, inventando una secuencia que no se tiene que parecer a nada en la naturaleza, pero que cumple con esas restricciones estructurales. Pues por eso me parece a mí importante este artículo, porque encuentran un descriptor, que es el modelo de Markov oculto, que dentro de sí contiene esa información conformacional, es decir, la información de cómo es que esos aminoácidos interactúan o cómo esos elementos del sistema interactúan para dar como resultado esa estructura. ¿Okay? Eso me parece alguien bastante relevante. Y ahorita hoy justamente les voy a platicar de cómo es que puedo aplicar un modelo de Markov oculto para el diseño de nuevas funciones. Y otra cosa que también ya les había comentado en la clase de los sistemas complejos era que además las proteínas pues justamente tienen que interactuar con su exterior, tienen que censar información del contexto celular para tomar decisiones de cómo funcionar. Él les decía, no es que la proteína piense o analice o procese esa... Bueno, al final sí procesa información, pero no es como que tenga voluntad. Simplemente va a recibir información del entorno, ya que tiene una o puede tener interacciones físicas con otros metabolitos que no necesariamente son el sustrato. Y ante la interacción con esos metabolitos, puede activar su catálisis o inhibirla. Entonces yo les decía, en analogía con el demonio de Maxwell, las enzimas alostéricas son demonios de Maxwell, porque lo que están haciendo es censar lo que está pasando alrededor, es decir, en el contexto celular,
y tomar la decisión de activarse o de, sí, de activarse o de inhibirse. Ajá, y eso tiene una lógica metabólica. Por ejemplo, en este caso en particular, el activador alostérico es este precursor. Uh-huh. Y cuando ese precursor se une a la proteína, esa proteína aumenta la afinidad por su sustrato, como se ve en esta cinética enzimática. Entonces aumenta la afinidad por su sustrato y entonces esta flecha se activa. Si existe este compuesto, entonces existe flujo hacia la glucólisis. Esa compuerta, digamos, es vigilada por esa enzima. Y esa enzima entonces tiene que procesar información del entorno para tomar esa decisión. Así es como yo iría acoplando vías metabólicas. Pero fíjense que para hacer eso, para decir cómo, o para predecir cómo interactuarían unas enzimas que nunca han estado juntas en la misma célula, pues yo tendría que conocer con bastante precisión el comportamiento de cada una de ellas. Bueno, y esto es un ejemplo de, del modelado matemático, digamos, que me permite describir cómo es que una de estas enzimas está recibiendo información del exterior y la está procesando para activarse en este caso. Pues básicamente, bueno, este es un modelo de Monod, Feynman y Changeux. Estos colegas, en particular Monod, fue un genio, digamos, adelantado de su época por muchas razones. Él es premio Nobel de Fisiología y Medicina. El premio Nobel se lo ganó por el modelo del operón, que por cierto es el primer circuito genético descrito, es decir, es el modelo que explica cómo es que se va activando la transcripción de los genes de la degradación de lactosa en presencia de lactosa. Entonces, por eso se ganó el premio Nobel. Pero Monod además dijo, bueno, en la célula, algo que es extremadamente relevante entonces es el flujo de información. Es decir, que la célula se entere que hay otros metabolitos. Así como el operón de lactosa se activa ante el metabolito lactosa, hay enzimas que se pueden activar o inhibir ante metabolitos relacionados. Entonces, bueno, ese es mi comercial. Lean un libro, se los puse en la plataforma, se llama El segundo secreto de la vida, que trata de la historia de los descubrimientos de Monod y cómo es que Monod justamente está relacionando respuestas fisiológicas con mecanismos de control. Leanlo por ahí. Entonces, bueno, esta clase no es del modelo, nada más voy a decir que Monod lo que decía es que tengo a mi proteína en dos estados conformacionales y que esos estados conformacionales podían ser visitados en presencia de su sustrato o en este caso de su activador alostérico. Entonces estos triangulitos implican o lo que indican es que estoy aumentando las concentraciones de ese metabolito y esto lo que quiere decir es que mientras aumento las concentraciones de este metabolito, estoy pasando de este estado a este estado. Entonces veo estas curvas sigmoidales, ¿no? Lo mismo de este lado del cubo. Si yo aumento la concentración de este metabolito, lo que estoy haciendo es pasar de este estado T a este estado R. Y también eso tiene una curva sigmoidal. Entonces esto al final pues es un diagrama tridimensional en donde tanto la concentración de este metabolito como de este otro están desplazando el equilibrio del estado de baja afinidad al otro. Y bueno, este es el diagrama de ocupación. Él dice que existen entonces dos estados, T de baja afinidad y R de alta afinidad. Todas, bueno, en este caso estoy hablando de un hexámero. Lo que dice Monod es todas las subunidades del hexámero, es decir, 6 monómeros, se desplazan del estado de baja afinidad al estado de alta afinidad de manera concertada, es decir, lo hacen al mismo tiempo. Por lo tanto, nunca voy a ver que una proteína tenga subunidades en T y en R al mismo tiempo. O todas están en T o todas están en R. Esa es la premisa de Monod. De hecho,
El modelo se llama modelo simétrico de Monod porque justo lo que está diciendo es que todas las subunidades cambian simétricamente de un estado al otro. Y él presenta estas ecuaciones. En biología sintética, cuando hablamos o cuando estamos tratando de modelar los sistemas biológicos, lo que nos conviene es encontrar la ecuación más parsimoniosa, que sin embargo pueda representar la mayoría de los parámetros medibles de ese sistema. En otras palabras, eso quiere decir encontrar la ecuación más sencilla que explique en su totalidad el comportamiento del sistema. Y bueno, él entonces propone una ecuación para describir la velocidad de esta enzima en función de cómo es que va transitando entre un estado de baja afinidad y otro. Es decir, él está proponiendo cómo se activa el switch del flujo de información en esa vía metabólica. Esta proteína es el switch y digamos el flujo pues sería toda la vía metabólica, ¿no? Y él además describe, con este modelo uno puede calcular muchas cosas, por ejemplo, no solo qué porcentaje de la población está en T, qué porcentaje está en R, sino también qué porcentaje, o más bien a qué concentraciones de metabolitos esa activación es relevante. Y esto pues es importante porque si yo estoy modelando o haciendo ingeniería de vías metabólicas, me conviene conocer cuál es el rango de concentraciones en el que esta proteína se puede activar o inhibir. Bueno, y eso es como les decía la biología de sistemas. Pero fíjense que una consecuencia de este modelo fue que a Monod nunca le interesó cómo es que internamente dos sitios de unión diferentes, un sitio de unión al sustrato y un sitio de unión al activador, cómo es que internamente esos dos sitios estaban conectados. No le interesó, de hecho no podía interesarle porque, bueno, Monod murió de leucemia hace muchos años antes de que fuera el boom de la biología estructural. La biología estructural, o bueno, con la biología estructural se llenaron las bases de datos de estructuras tridimensionales de proteínas que Monod ya no pudo ver. Entonces, digamos, a ese nivel de, bueno, él no alcanzó a ver, digamos, la gran diversidad de estructuras que tenían este mecanismo de regulación. Entonces él lo despreció, él dijo, bueno, pues yo hasta donde puedo, pues voy a generar este modelo y todo. Y pues bueno, independientemente de cuál sea la estructura de esta proteína, pues yo voy a decir que hay dos estados para esa proteína. Entonces, hay muchas proteínas que tienen o que responden o que se pueden modelar con este modelo, valga la redundancia, y si uno les echa un ojo a esas proteínas, se da cuenta que todas tienen estructuras diferentes. Entonces quiere decir que de alguna manera la propagación entre sitios debe ser diferente. Pero con el modelo de Monod se definió un límite de resolución y los investigadores por muchos años dijeron, pues bueno, no me interesa cómo es que internamente se propaga esa señal, lo único que me interesa es describir T y describir R, es decir, el estado de baja afinidad y el estado de alta afinidad. Y eso nos ha limitado, me atrevo a decir, yo que estuve en el área, nos ha limitado bastante. Estamos despreciando el flujo de información conformacional dentro de la proteína, como entre el sitio activo y el sitio alostérico hay una comunicación. Eso lo estamos despreciando. No estamos llegando a ese nivel de resolución y a lo mejor no es relevante. Como he mencionado, el mejor modelo matemático es el más sencillo, pero que al mismo tiempo represente bien el comportamiento. Y el modelo de Monod es el más sencillo. Ejemplo, este es otro modelo. Este es de hecho el modelo que yo estoy proponiendo en mi tesis de doctorado. Vean que para nada tiene la elegancia del modelo de Monod porque tiene muchos más parámetros. Bueno, aquí sí se describió experimentalmente cómo era la propagación de información entre este sitio y el sitio activo, entre los dos sitios alostéricos, entre los dos sitios activos. La idea es que mientras más completo es un modelo, menos práctico es, menos elegante es.
Entonces, como que el compromiso es ese. Cuando estamos hablando de modelado matemático, nos conviene tener la ecuación más parsimoniosa, más sencilla y por lo tanto más elegante para representar el fenómeno, más que tener un modelo de alta resolución que a lo mejor tiene información que no es tan relevante. Entonces, bueno, con estos dos ejemplos yo quería mostrar eso, la diferencia en el modelado matemático de algo que es muy elegante, muy práctico, y algo que es poco práctico, pero muy completo. Entonces existe ese trade-off, digamos. Bueno, de cualquier manera, si yo llego a ese nivel de resolución o no, de cualquier manera, lo que a mí me interesa es que la proteína, si es que yo estoy diseñando esa proteína, tenga ese comportamiento. Es decir, a mí lo que me interesa es que la proteína responda y que en algún punto esté apagado y que en algún punto esté encendida. Eso es lo único que me importa. Entonces, bueno, viene esta propiedad llamada cooperatividad, que justamente se refiere a las curvas sigmoidales que estamos viendo aquí, sin activador alostérico. Vean, esta es concentración de activador alostérico, aquí también, y vemos que en cero activador la curva es sigmoidal, es decir, si yo no tuviera este compuesto, solamente el sustrato, lo que yo vería sería, digamos, esta cara del cubo, en donde yo solamente estoy viendo esa curva sigmoidal. Esa curva sigmoidal me está diciendo que las subunidades del hexámero están comunicadas, nada más. Y que la propagación de esa comunicación tiene cierta respuesta. Entonces, si la curva es poco sigmoide o la pendiente de la sigmoide, si la pendiente de esa curva sigmoide es muy pronunciada, perdón, es poco pronunciada, entonces quiere decir que la comunicación es poco eficiente. Pero si la pendiente es más pronunciada, como se ve en esta curva azul, quiere decir que la comunicación es inmediata y es muy eficiente. A esta propiedad le llamamos cooperatividad. Y aquí simplemente menciono que hay varios ejemplos de cooperatividad. Uno podría ser el que acabo de mencionar, en donde pues las subunidades se comunican unas con otras para para ocupar el oligómero. Otro podría ser el plegamiento de proteínas, que ya vimos que de ahí viene la paradoja de Levinthal. Esos efectos cooperativos de comunicación interna entre los elementos me permite generar propiedades impredecibles, que sería el plegamiento. Y también habíamos platicado en alguna otra sesión el asunto del autoensamble, es decir, el asunto de cómo es que una proteína se unía con otra y con otra y con otra y formaban estructuras extremadamente complejas y estructuralmente funcionales. Entonces, la cooperatividad es una propiedad que aparece en muchos sistemas. Yo podría modelar matemáticamente la cooperatividad o me conviene modelarla porque generalmente está en los puntos de regulación de un flujo. Si hablamos de metabolismo, el metabolismo generalmente es lineal, pero tiene que tener estos switches de encendido y apagado, que generalmente son las proteínas alostéricas. Entonces, hasta ahorita, digamos, quedémonos con que es relevante pensar en términos de la ingeniería de proteínas para generar funciones nuevas. Pero las proteínas son sistemas complejos, entonces yo tengo que considerar propiedades de las proteínas complejas como su autoorganización, su información conformacional. Y si yo quisiera ensamblar esas proteínas en vías metabólicas, tengo que tomar en cuenta que las proteínas reciben información del medio, la procesan y toman una decisión. Es decir, se activan o se inhiben. Y que esa información pues se puede modelar matemáticamente. Entonces son muchos conceptos los que estamos ahorita revisando, pero a grandes rasgos es eso. Y bueno, en otra ocasión, además hablábamos de si yo quiero hacer ingeniería de proteínas, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta? Es decir, ya voy un paso adelante de solamente ensamblar los genes
y esperar que funcione bien en un organismo externo, digamos. ¿Cómo yo puedo darle una función nueva a una proteína? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Nos alcanza la información que tenemos? ¿No nos alcanza? ¿Cuál es el approach más adecuado? Entonces, comenzaré otra vez desde la perspectiva clásica. Clásicamente se ha dicho, por ejemplo, que un sitio activo debe ser un sitio estructuralmente conservado. Entonces, por ejemplo, este es el sitio activo de esta proteína. Es un sitio estructuralmente conservado. Aquí vemos que la conservación va de verdecito a moradito, donde moradito pues es lo más conservado. Entonces este sitio activo está conservado, cumple con el criterio. ¿Por qué un sitio activo debe estar conservado? Pues bueno, porque si esa función es relevante para la célula, debe mantenerse. Vean aquí en la superficie de la proteína, bueno, aquí se alcanzan a ver también los mismos colores. En torno al sitio activo veo que todo es moradito, ¿verdad? Todo está conservado, pero en la periferia de la proteína, todo es azul. O sea, pareciera que incluso hay como un gradiente de información en donde la conservación es poca en la periferia, pero es alta en torno al sitio activo. Bueno, en este caso particular, en esta enzima, lo que ocurrió fue que apareció un sitio regulatorio, un sitio alostérico en esta posición, que es este, donde está pegado el coso moradito. El ligante moradito es el activador alostérico. Y si lo ven, los aminoácidos que hacen contacto con el activador alostérico no necesariamente están conservados. Algunos sí, como esta arginina o esta glutamina, pero otros no, como esta alanina o este aspartico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en esta proteína en particular aparece un sitio regulatorio nuevo, es una novedad evolutiva, lo sé porque no está conservado, y de alguna manera está respondiendo a esa comunicación entre sitios, es decir, estos dos sitios, aunque uno sea conservado y uno sea nuevo, están acoplados de tal manera que esta enzima tiene exactamente el mismo comportamiento que o sea, tiene comportamiento sigmoidal y activación alostérica. Con esto yo quería decir que es difícil predecir en qué momento va a aparecer una novedad evolutiva, por ejemplo. En este caso el sitio de unión. Otro ejemplo que ya les había comentado es el del SARS-CoV-2, la proteína S, la proteína espícula, que interactúa específicamente con el receptor AC2, digamos, ya lo hacía con baja afinidad, pero aparecieron un par de mutaciones que permitieron que esa interacción ahora sea de alta afinidad. Con esos dos aminoácidos que ahora permitieron esa interacción de alta afinidad con un receptor nuestro, se generó todo el caos que ya conocemos. El SARS-CoV-2 ahora tenía un nuevo hospedero, pero el nuevo hospedero pues es el humano, y entonces, bueno, pues generó el problema de salud mundial que conocemos. Entonces no tenemos manera de predecir en qué momento va a aparecer o cómo va a aparecer una de estas novedades evolutivas, pero si lo pensamos desde el punto de vista de biología sintética, nos interesaría saberlo, no necesariamente para predecirlo, sino para aprender cómo generarlas de manera artificial. Es decir, si yo quiero generar un sistema biológico nuevo, ¿cómo le haría? Me puedo inspirar en la naturaleza, pero si no sé cómo le hizo la naturaleza para generar esas novedades evolutivas, ¿cómo yo, investigador, puedo usar esa información a mi favor? Bueno, ahí es donde entró la evolución dirigida. Dijeron, bueno, mira, pues es bien complejo este proceso en el cual aparecen estas nuevas funciones. Entonces, no necesariamente tenemos que entenderlo, vamos a dirigirlo. ¿Cómo lo dirigimos? Pues bueno, a lo mejor tengo una enzima que reconoce más o menos el PET. Es un ejemplo de un proyecto que ahorita tenemos. Una enzima que reconoce más o menos el PET. Lo que yo quisiera es que esa enzima tenga mejores propiedades catalíticas para degradar el PET.
Entonces, ¿cómo le hago? Pues pongo una bacteria a crecer en un medio cuya única fuente de carbono sea el PET. Entonces la bacteria se va a morir, o muchas de esas variantes, de las variantes de la bacteria se van a morir, pero eventualmente habrá una bacteria que medio crezca por ahí, ¿no? Y esa bacteria tendrá una variante de la enzima que degrada el PET más funcional, digamos. Lo que haría sería, en varios ciclos de evolución dirigida, obligar a la bacteria a comer PET. Básicamente es eso, obligarla a comer PET, hacerla crecer en un medio donde la fuente de carbono es el PET. La bacteria va a encontrar la manera, no necesariamente, pero es muy probable que encuentre la manera de, de catabolizar, de catabolizarlo eficientemente. Entonces, esa es la evolución dirigida. Ante la complejidad que hay para predecir la aparición de nuevas funciones, la evolución dirigida pretendía suponer que siempre van a aparecer esas nuevas funciones, pero que ahora yo podría dirigir como hacia donde aparecieran. Entonces, bueno, sin embargo, como he mencionado, eso es extremadamente caro, porque lo que tengo que hacer es generar variantes genéticas de esa bacteria y luego poner a todas en medios de cultivo sintéticos que además son caros, y después seleccionar aquellas que crezcan bien. Entonces, bueno, eso es muy, muy caro. Entonces, lo que queremos hacer, o lo que pretendemos hacer como biólogos sintéticos, y partiendo del hecho de que tenemos no solo modelos computacionales y modelos matemáticos, sino también una gran cantidad de información en las bases de datos, pues lo que pretendemos hacer es resolver este problema con métodos computacionales. Y aquí es donde nace la biología computacional. La diferencia entre biología computacional y bioinformática es que la bioinformática fue el análisis de las secuencias de un gen o de las secuencias de aminoácidos de una proteína. Pero la biología computacional pretende encontrar patrones de comportamientos globales en las bases de datos. Por ejemplo, si yo tengo miles de estructuras tridimensionales de una proteína, buscar patrones de comportamiento entre los aminoácidos, por ejemplo, en un core hidrofóbico, o buscar patrones de comportamiento generales en la aparición de un sitio de unión a fosfato, o encontrar cómo es que una proteína se acomoda o se mueve midiendo la interacción de todos sus átomos. Es decir, es un análisis de Big Data. Yo voy a tomar una gran cantidad de datos y voy a tratar de analizarlos para encontrar información relevante para describir ese sistema. Entonces, la biología computacional va de la mano con la biología sintética en este objetivo. Yo ya tengo un montón de información que a grandes rasgos no sé cómo interpretar, pero a lo mejor podría encontrar una manera en la cual abstraer la información adecuada para poder usarla a mi favor. Y ahí va un caso de éxito. Este proceso, bueno, esta metodología se llama SCA. Es alineamiento, análisis, perdón, es uh, Sequence Coupling Analysis, alineamiento de acoplamiento estadístico, perdón, statistics. Es análisis de acoplamiento estadístico. Perdón, se me fue. Les voy a poner el artículo. Es que normalmente lo he leído en inglés, no lo pude traducir inmediatamente. Pero bueno, la idea es, si hay información de la conservación, cuando yo hago alineamientos de secuencias, esto es un alineamiento de secuencia, ¿no? Entonces, sobrepongo las secuencias y comparo qué también se parecen, o qué tanto se parecen o qué tanto no, usando algoritmos muy sencillitos. Bueno, el SCA pretende entonces que de esos alineamientos calcular frecuencias de aparición de ciertos aminoácidos por posición. Es decir, en la posición 1, yo hago mi alineamiento y veo que en la posición 1, el 70% de los aminoácidos es asparagina. En la posición 2 yo veo que el 30%, el 80% de los aminoácidos es lisina.
Entonces yo calculo las frecuencias de aparición de cada aminoácido en cada posición de la proteína. Y después las comparo todas contra todas, es decir, voy ahora a hacer matrices donde tengo las frecuencias de aminoácidos de un lado contra las frecuencias de aminoácidos del otro lado, es decir, es una matriz simétrica donde voy a comparar las frecuencias de la aparición de cada aminoácido en todas las posiciones de la proteína contra sí mismas. Y con esto, ¿qué pretendo encontrar? Con esto pretendo encontrar cuáles son las posiciones de los aminoácidos que están evolutivamente asociadas. Es decir, si yo encuentro que la posición 1 tiene 70% de frecuencia de aparición de asparagina y la posición 82, y 82 aminoácidos adelante, hay una posición que tiene el 70% de aparición de otro aminoácido, yo diría que esas dos posiciones, la 1 y la 80, por compartir frecuencias, van a estar conectadas. Hasta ahí. O sea, esto es lo que sale de ese tratamiento matricial. Si yo comparo todas las frecuencias contra todas las frecuencias, pues voy a encontrar que la 1 y la 80 tienen frecuencias compartidas. Que la 2 y la 50 tal vez también. Que la 70 y la 75 también. No importa cuáles. La idea es que yo con esto puedo cuantificar o tener un descriptor para correlacionar posiciones en los aminoácidos. Entonces puedo decir, en una proteína de 100 aminoácidos, aparentemente están conectados el aminoácido 1, 15, 25, 38 y 99, por poner un ejemplo. Entonces yo diría, todos esos aminoácidos comparten frecuencias. Deberían de estar funcionalmente acoplados. Por eso se llama así el método. Entonces lo que hace al final este método es generar estos sectores, así le llama el método. Vean, en una proteína entonces, después de hacer todo este tratamiento de calcular las frecuencias y compararlas contra sí mismas, entonces yo puedo decir que hay aminoácidos que están más conectados entre ellos que con el resto de la proteína. Y a eso les voy a llamar sectores. Y como ven aquí, esos sectores, por ejemplo, aquí tengo un sector de la especificidad, aquí tengo un sector catalítico, que es el verde, aquí tengo un sector de la estabilidad. Es decir, a esos sectores les puedo asociar una función y decir, mira, todos estos que están acoplados por el método de acoplamiento estadístico, parece que si mutas uno, le pegas a la estabilidad, mutas otro, le pegas a la estabilidad. Todos entonces deben tener relevancia en la estabilidad. Si le pegas a uno verde, es decir, si mutas uno de los verdes, le pegas a la catálisis. Si le pegas un verde por acá también, entonces dirías que todos esos aminoácidos en verde están asociados con la catálisis. Y lo mismo si tú haces mutaciones sobre este último sector, te das cuenta que le pegas a la especificidad. Entonces, es una manera, digamos, de sectorizar las funciones de la proteína. Pero todo esto vino de un análisis de Big Data, donde yo tengo que comparar todos los aminoácidos, las frecuencias contra las frecuencias de sí mismo. ¿Ok? Entonces, los métodos de análisis necesitan cómputo de alto rendimiento. Como pueden ver, no es trivial, no es como que se puedan multiplicar las matrices a mano, pero lo tenemos acceso a ese equipo, a ese cómputo de alto rendimiento. De hecho, en una laptop se pueden correr este tipo de cálculos y los programas, los algoritmos de estos programas ya están estandarizados, entonces es relativamente fácil hacerlo. El detalle es interpretarlo, ya que tienes esa información. ¿Qué información útil te da, por ejemplo, si tú quieres hacer biología sintética? Fíjense, si yo estoy pensando, por ejemplo, en darle una función catalítica nueva a esta proteína, entonces pensaría en mutar específicamente algún aminoácido del sector verde, porque si modifico algo del sector naranja, pues a lo mejor ya me estoy metiendo con la especificidad y no era mi objetivo. Si modifico algo del sector azul,
peor, ¿no? De hecho, aquí la recomendación sería no modificar nada del sector azul, porque como ven, es el sector asociado a la estabilidad. Entonces ustedes dirán, todo eso, todo ese análisis, toda esa información, solamente para decidir en qué posiciones mutar, pues sí, claro que sí, vale mucho la pena desde el punto de vista económico. Como he mencionado, si nosotros generamos mutantes al azar, esos son métodos extremadamente caros. Pero si con métodos computacionales yo puedo reducir el universo de, de posiciones a explorar, entonces pues ya nada más le diría al experimental, bueno, si es que yo soy el biólogo teórico, le diría al biólogo experimental, pues mira, haz mutaciones en estos tres sitios o en estas tres posiciones, pero nada más, no mutes todo, no generes miles de millones de variantes, solamente muta específicamente estos tres. Cámbialos por los 20 aminoácidos si quieres, o si tienes algún criterio físico-químico para decidir, pues ya lo haces así, pero ya redujiste muchos órdenes de magnitud, digamos, la cantidad de variantes que tienes que probar. Por eso es relevante, ¿no? Y justo quería mostrarles el caso de éxito. Fíjense, este colega de aquí se llama Jesús Banda Vázquez. Banda dijo, voy a combinar el método de obtener información conformacional por modelos de Markov ocultos y voy a combinar el SCA, el acoplamiento estadístico de aminoácidos, el análisis de acoplamiento estadístico, para encontrar cuáles son las posiciones más importantes para cambiar la afinidad de una proteína. Y todo el mundo le dijo, bueno, es que estás loco, ¿no? ¿Para qué quieres hacer todo ese análisis? Y empezó a hacerlo. Entonces generó los modelos de Markov ocultos, con eso tenía información conformacional. Generó los sectores por SCA y con eso sabía qué aminoácidos mutar. Y al final encontró o logró cambiar la afinidad de una proteína, o más bien, sí, cambiar la afinidad de una proteína que reconocía aminoácidos positivos a generarle afinidad por aminoácidos negativos. Es decir, había generado una función nueva. Si lo ven, bueno, yo le decía, oye, colega, esto es un trabajo de biología sintética, estás generando una función nueva. Y me dijo, bueno, sí, sí puede ser, no sé qué, pero pues yo como lo veo, pues es un análisis de, ¿cómo le dijo? De ciencia de datos. O sea, lo que estoy haciendo es tratar de encontrar patrones de un montón de datos y ver si esos patrones efectivamente me dan información relevante. Y bueno, como lo quieran ver, lo que hizo fue combinar métodos de biología computacional con el objetivo de generar funciones nuevas. En este caso, de generar una afinidad por un aminoácido nuevo. Esto es importante porque si yo logro hacer eso, a lo mejor encuentro métodos estandarizados para diseñar enzimas que degraden un contaminante. Vuelvo al caso del PET, pero a lo mejor también puedo diseñar enzimas que sean capaces de degradar el petróleo, por ejemplo, en los derrames en el mar, de muchos tipos de bioremediación o incluso que puedan generar compuestos que son pues caros, digamos, ¿no? Fármacos nuevos, receptores nuevos, virus nuevos, ¿no? Que es como lo que piensa la gente que se puede hacer ya. Bueno, entonces, eso es lo que quería comentarles. Entonces vuelvo a la diapositiva del inicio, en donde tradicionalmente la biología sintética está asociada al diseño de circuitos genéticos, es decir, al ensamble de genes para que darle a un organismo una nueva función, por ejemplo, una vía metabólica que no tiene. Pero del dicho al hecho, es decir, de diseñar el circuito genético y ver que de verdad funcione, hay un gran camino, un camino gigantesco, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la competencia IEM de biología sintética se califica mucho el diseño, digamos, del circuito genético, pero
tiene que ir combinado con resultados experimentales. Y en muchos casos, en muchísimos casos, los equipos no logran resultados experimentales. Y no es porque su diseño inicial esté bien, bueno, su diseño genético esté mal, perdón. No es que su diseño genético esté mal, es que esas proteínas no hacen lo que ellos esperan en ese contexto celular nuevo y no tienen por qué estar acopladas sus funciones catalíticas si yo, por ejemplo, no hice antes un ejercicio de biología de sistemas, de flujos metabólicos. Entonces, con una enzima que falle una vía metabólica no va a funcionar así de fácil. O sea, es como el tráfico en la carretera. Si un carro se descompone, no importa que los demás sean autos último modelo rapidísimos, nadie va a avanzar. Entonces, mi opinión es justamente que si queremos generar propiedades metabólicas en la biología sintética, bueno, propiedades emergentes, propiedades nuevas en los sistemas biológicos, en donde nos conviene poner el dedo es en la ingeniería de proteínas. Y como es de esperarse, pues si ya los métodos experimentales para hacer ingeniería de proteínas son muy caros, entonces lo que nos conviene es encontrar patrones emergentes en las bases de datos, es decir, biología computacional para encontrar de qué manera yo puedo optimizar esos procesos de innovación evolutiva. ¿Ok? Eso es básicamente la sesión de hoy, pero les quiero generar unas dudas adicionales, es decir, quiero meterles más dudas todavía en la cabeza. Vean este diagrama de aquí. Aquí nos dice, en este eje tenemos las aplicaciones de biología sintética, y sobre este eje vamos a migrar del rediseño de proteínas al diseño de novo de proteínas, ¿ok? Entonces, de este lado estoy hablando de ingeniería de proteínas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el rediseño de proteínas o el diseño de novo? El rediseño de proteínas sería, por ejemplo, ahorita que con el SCA yo veía que había un sector de estabilidad, no tocar la estabilidad, solamente tocar la parte de la catálisis. Entonces el rediseño sería modificar un sistema preexistente. Ya tengo una enzima que más o menos funciona, por ejemplo, la enzima que degrada el PET, más o menos lo reconoce, entonces yo parto de eso para rediseñarla y mejorar todavía las propiedades de esa enzima. Entonces, estos métodos computacionales, los modelos de Markov ocultos o el acoplamiento, el análisis de acoplamiento estadístico, me permiten rediseñar. Mientras que el diseño de nuevo sería invéntate desde cero una proteína, una secuencia que se pliegue en una proteína que además tenga una función. Si el rediseño ya es difícil, ya lo hemos visto, es caro si es por evolución dirigida y es difícil computacionalmente si es por biología computacional, entonces el diseño de nuevo debe ser inalcanzable, ¿no? O sea, es decir, inventar todo desde cero para ver si de verdad funciona, debe ser un objetivo lejano. Se ha logrado. Pero aquí justamente lo que nos marca este cuadro es que el rediseño se ha logrado relativamente bien, mientras que de nuevo tenemos bien poquitos casos, bien poquitos. Entonces básicamente este cuadro lo que nos dice este diagrama es que el rediseño puede alcanzar muchas aplicaciones, pero el diseño de nuevo hasta ahorita no las tiene. Y que hasta ahorita no las tenga no quiere decir que no las vaya a tener. Esto que está ensombreadito es el potencial predicho. Es decir, si nosotros o el día que nosotros podamos hacer diseño de nuevo, es decir, desde cero inventar una secuencia que tenga una estructura, que tenga una función nueva, entonces podríamos acceder a todo lo que está aquí en gris. Digamos, esto todavía está bloqueado, ¿no? Como en los videojuegos. Nuestro objetivo sería encontrar la manera de desbloquear esta área de aquí. Y aquí nos dicen, pues mira, aquí tendrías diagnóstico, biosensores, terapia celular,
bioelectrónica, producción de biocombustibles, química limpia. Entonces, digamos que vale la pena encontrar herramientas que me permitan diseñar de nuevo o al menos que me permitan optimizar el rediseño. Con este diagrama entonces quiero ejemplificar o demostrar la diferencia entre el rediseño y el diseño. En general, el rediseño pues es lo que aplica en biología sintética hasta ahora, pero existe esta parte del diseño que en algún momento esperamos alcanzar, en la cual vamos a partir desde cero para comenzar a generar proteínas nuevas. Yo les decía que había casos de éxito del diseño, y creo que no la puse. Bueno, un grupo de investigación, el doctor David Baker en la Universidad de Washington, que es el líder, el grupo líder mundial en el asunto del diseño de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿se puede? ¿Se puede diseñar de nuevo una proteína o una enzima? Pues la respuesta es que sí, ellos lograron hacerlo hace un tiempo, consiguieron sintetizar una proteína que tenía una estructura que no se parecía a la estructura de ninguna proteína en la naturaleza. Entonces vean, el ejercicio mental es el siguiente. En el inciso A tengo un... ¿Vean qué diagrama tan feo? En el inciso A tengo un rectángulo azul, ¿verdad? Y ese rectángulo azul tiene un par de manchones amarillos. Aquí nos dicen, el rectángulo azul es la cantidad de proteínas potencialmente funcionales. Estos manchoncitos amarillos son las proteínas naturales, es decir, las que existen ahorita en la naturaleza. Entonces, como ven, las proteínas que ahorita existen, que por cierto hacen toda la diversidad metabólica que conocemos, son un pequeño manchoncito en el universo posible. Ajá. Es decir, son las proteínas naturales se exploraron, o bueno, no sé si exploraron, pero al menos ocupan una parte pequeñita de todo lo que podrían ocupar. Aquí nos dicen, por ejemplo, que con evolución dirigida podríamos ocupar un poquito más, es decir, obligando a los mismos sistemas biológicos a generar funciones nuevas ante presiones de selección artificiales, podríamos de pronto encontrar un manchoncito nuevo, digamos, en todo este mar. Pero todo este mar justamente serían las proteínas diseñadas de nuevo. Es decir, si yo encontrara cuáles son los principios generales para diseñar las proteínas, podría acceder a todo este espacio azul. Todo este espacio azul está bloqueado ahorita porque no conocemos esas reglas generales. Y bueno, este grupo obviamente presume de que lograron encontrar un manchoncito nuevo, que no es ni la evolución dirigida ni las proteínas nativas. Encontraron de verdad la manera de hacer una proteína diseñada de nuevo. Pero son poquitísimos los casos. Existe ese, la proteína se llama Top7. También les voy a poner el artículo en la carpeta de Drive. Y Top7 es el referente en el mundo de nuestro poder como creadores, ¿no? Lo pueden ver desde las dos perspectivas. Encontramos la manera de hacer algo que no existía en la naturaleza, pero por otro lado, de que solo lo encontramos una vez, a pesar de que hay miles de investigadores trabajando en ello. Entonces, bueno, las dos perspectivas es, lo logramos, tenemos poder creador, y la otra es, nos cuesta un buen de trabajo, básicamente, sí. Y bueno, aquí está, esta es la foto de Frances Arnold, que es la premio Nobel no, es del 2018 el premio Nobel, pero bueno, este es un evento del 2019. Y bueno, nos dice cómo podemos usar la evolución para explorar la química enteramente nueva al mundo biológico. Y regreso otra vez a lo que decía GND. Nuevamente,
las dificultades o los retos que limitan a la bioingeniería están justamente en la incapacidad de manejar la complejidad biológica, los métodos para caracterizar los sistemas biológicos, que es justo ahí donde queremos meterle a la biología computacional, las variantes espontáneas de la conducta de los sistemas y la evolución biológica. Pero podríamos aprender de la evolución biológica para encontrar nuevas soluciones. Entonces, bueno, básicamente esa era la presentación de la sesión de hoy. Veo que todavía están por aquí, qué bueno. Y pues básicamente lo que yo he estado haciendo desde hace un tiempo, desde el 2017 más o menos, es promover a la ingeniería de proteínas como una de las herramientas más relevantes para la biología sintética, inclusive por encima del diseño de circuitos genéticos. Bueno, les voy a compartir también esta presentación por si alguien quiere entrarle a los métodos de diseño de proteínas. Este en particular nos habla del SCA, el análisis de acoplamiento estadístico, y bueno, nos dice cómo es que va resolviendo el programa estas matrices, como en el análisis de primer orden calcula las frecuencias de manera independiente, después compara las frecuencias de todos los aminoácidos con las frecuencias de todos los aminoácidos de la misma proteína, y después en el análisis de tercer orden ya hacen matrices de 4 dimensiones, donde la dimensión 3 y la dimensión 4 son los 20 posibles aminoácidos que puede haber en cada posición. Bueno, es un análisis extremadamente complejo, pero bueno, los dejo también ahí en la carpeta de Drive. Y en 2 segundos más les platico, bueno, esta presentación también se las pongo. La dio el doctor Luis de Laya Redondo, que es uno de los hijos académicos del doctor Antonio Lascano. Él está en Siembra Irapuato. Y bueno, en un foro de biología sintética en el 2017, presentó esto que le dio como título El origen de nuevos genes, una oportunidad para la biología sintética. Y a grandes rasgos, lo que él nos dice es algo parecido a lo de la ingeniería de proteínas. Fíjense, que las proteínas conocidas solamente son un pequeño manchón dentro del universo de las proteínas posibles. Es básicamente la misma idea que la figura del otro artículo. O sea que de todas las proteínas posibles solamente conocemos un pequeño universo. Entonces, ¿dónde nos conviene buscar nuevas funciones? Él dice, bueno, si tú buscas una proteína nueva entre las conocidas, va a ser muy difícil porque este espacio es muy chiquito. Pero si tú buscas una proteína nueva entre las no conocidas, entonces debería ser relativamente más fácil encontrar una función nueva. Está interesante, ¿no? Bueno, para mí es muy interesante esto. Y bueno, sin meterme en mucho detalle, porque hasta las siguientes sesiones, cuando vamos a hablar de casos de biología sintética, él encontró lo siguiente. Existe un gen, YAAW, que está en esto, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que cuando diagramamos los genes, no sé si existe el verbo, pero bueno, cuando ponemos los genes en un esquema o en un diagrama, lo que hacemos es poner estas flechas que indican cuál es el sentido de la transcripción. Entonces, el gen YAAW va hacia acá, es decir, está en una cadena, o la cadena codificante es la que va en este sentido. Pero en la otra cadena, en la complementaria antiparalela, apareció un gen. La probabilidad de que un gen en la cadena molde tenga información relevante para generar una proteína es extremadamente baja, porque la proteína es YAAW y es la que ha estado sujeta a presiones de selección, la que está diversificada en muchos organismos, etcétera. Es la que es fisiológicamente relevante. Que aparezca un gen en la cadena complementaria antiparalela puede ser solamente un accidente.
Es decir, si hubiera una mutación que de pronto le diera un codón de inicio aquí y otra mutación que de pronto le diera un codón de término acá, eso ya es transcripcionalmente funcional, pero es un accidente. No quiere decir que esta proteína tenga función. Sin embargo, lo que encontró este doc es que aunque esta proteína no es homóloga con nada, porque obviamente es la complementaria antiparalela, no tendría que ser homóloga con nada. Entonces no es homóloga con nada, pero sí tiene función. Es decir, ocurrió un accidente que básicamente es que apareciera un codón de inicio aquí y uno de término acá, con lo cual apareció un gen nuevo y ese gen nuevo tiene una función. ¿Cómo rayos pasó? No se sabe. Pero bueno, eso es lo que presentó el doctor. Por eso su charla se titula, ¿verdad? Está. El origen de nuevos genes, una oportunidad para la biología sintética. Entonces, lo que él decía es, si aprendemos cómo se generan estos nuevos genes al azar, o cuáles son las reglas que medio los permiten que aparezcan, pues a lo mejor podríamos encontrar una manera para, o una herramienta para la biología sintética. Es análogo totalmente a lo que les acabo de mostrar de las proteínas. Si encontráramos por métodos de biología computacional la manera de explorar el espacio conformacional, entonces tendríamos una herramienta para hacer biología sintética. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pase eso? De que por azar la cadena complementaria antiparalela, la cadena molde, dé información para un gen funcional. La probabilidad es básicamente cero y es un problema que ya se había pensado desde 1977. Jacob, alguien por cierto del grupo de Monod, había dicho que la probabilidad de que una proteína funcional pudiera aparecer de nuevo por una asociación random, por una asociación aleatoria de aminoácidos, es prácticamente cero. Si yo pongo una cadena de aminoácidos al azar, la probabilidad de que eso tenga función es cero, o prácticamente cero. Pero así le ha hecho la naturaleza, aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso termino la parte de ingeniería de proteínas.